tardes. Buenas tardes. ¿Estáis ahí? Supongo que sí, que estaréis todos y todas muy atentos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy actual, puesto que ya sabemos y nos hemos enterado por multitud de medios de comunicación que nos lo han repetido multitud de veces, la importante salida de los niños a la calle. Queremos orientar esta charla también, por supuesto, hacia la inclusión y cómo esta salida del confinamiento afecta de alguna manera a esos niños, a esas niñas que son susceptibles de inclusión. Vamos con una reflexión, como siempre, para empezar la charla. Por fin los niños pueden salir del confinamiento, aunque no todo está resultando fácil. Se están encontrando casos de niños y niñas que no quieren salir a la calle, sí quieren ver a sus amigos, pero dicen que no quieren salir a la calle porque les da miedo contagiarse. De alguna manera es normal, lo normal es que estén asustados, porque estas semanas hemos hablado mucho del coronavirus, lo han dibujado y para ello representa un monstruo que está afuera. Salir de casa puede generarles pensamientos y sentimientos de miedo, puesto que piensan que pueden contagiarse. Bien, ahora somos nosotros los padres quienes les invitamos a salir de casa, a encontrarse con ese monstruo que está en la calle, por lo que se hace necesaria una explicación adaptada a ellos y es muy importante hacerlo desde su lenguaje, que es más simbólico, lúdico y cercano a la magia. Los cuentos pueden resultar grandes recursos. Nos queda todavía asimilar el riesgo y peligro de ese extraño virus cuando nuestros hijos salgan a la calle. Incluso para nosotros, los adultos, es difícil entender qué está pasando y solamente podemos esperar a que los científicos nos vayan explicando con más detalle cómo afrontarlo. Bien, vamos a empezar desde aquí, desde esta reflexión vamos a empezar la sesión y vamos a empezar hablando cómo podemos ayudar a los niños y niñas susceptibles de inclusión a salir de este confinamiento. Cristóbal, que estás aquí conmigo, ¿qué opinas tú de esa diversidad, esa atención a la diversidad de la que hemos estado hablando durante tantas semanas y de esos niños que de alguna manera son susceptibles de inclusión en la escuela? ¿Crees que esta salida del confinamiento en sí les puede provocar más miedo que al resto? ¿Pueden ser más susceptibles? ¿Tendríamos que dirigirnos hacia ellos de otra forma? Porque evidentemente aquí hablamos de generalidad, siempre se habla de generalidad, pero nosotros siempre hemos hablado y defendemos y hablamos de diversidad. ¿Qué podríamos hacer en casos como estos? ¿No tendríamos que especificar más? Buenas tardes a todos en principio y bueno, pues nos alegramos que estéis aquí con nosotros una vez más en una sesión más de UNICAP. Lo que preguntaba Sana, yo creo que hay que establecer dos aspectos diferentes y luego tener en cuenta también una cuestión de base. Es decir, lo primero es que para conocer el tema de cómo hacer lo que se llama hoy en día la desescalada, hay que tener en cuenta cómo hemos hecho también el confinamiento. Entonces, si no hemos tenido que tener en cuenta que la atención a la diversidad, hay dos aspectos importantes, ¿no? Que es lo que quería comentar. Por una parte está en lo que sería la desescalada desde el punto de vista de la familia respecto a las actividades cotidianas, ¿no? Y por el otro lado hay que tener en cuenta lo que sería, digamos, de cara ya a la cuestión educativa, a la cuestión que tiene que ver con los centros escolares, que tiene que ver con volver otra vez a vivir la situación de educación presencial. Y creo que esos dos aspectos son diferentes porque tenemos que tener en cuenta, por un lado, no solo la edad de los alumnos, la edad de los hijos en relación a las actividades cotidianas, sino también las características que tiene cada uno de ellos y en concreto que cuando estamos hablando de atención a la diversidad e inclusión hemos de haber pensado primero qué hemos hecho durante el confinamiento para ver qué hacemos ahora durante la desescalada, ¿no? Entonces creo que hay que tener en cuenta si hemos previsto esas diferencias individuales que hemos tenido antes del confinamiento, que las teníamos en relación, por ejemplo, a todo lo que serían las cuestiones de necesidades que hayan tenido de carácter motórico, fisiológico,
de visión, de audición, etcétera, etcétera, si la hemos tenido en cuenta dentro del confinamiento, hemos tenido que tener un ajuste a esas necesidades que tenían con la edad, por un lado, porque evidentemente no podemos entender que la desescalada sea lo mismo para un chaval de 14 años que para uno de 4 o de 5, porque estamos en unas situaciones muy diferentes, ¿no? Creo que la fantasía, como decía Ana, es algo muy válido hasta los 7, 8 años. Luego a partir de ahí la cosa ya es diferente y luego ya con los 14 hemos de hablar de negociación. Pero sobre todo en el sentido de que no solamente hay que adaptar la situación de salir, sino también del cómo vamos a salir y cómo vamos a enfocarlo. Y creo que aquí hay una cosa muy importante que hemos de tener en cuenta en el aspecto de la inclusión, que quizás no sé si lo hemos tenido en cuenta en la reclusión, que es los componentes psíquicos y emocionales que nosotros hemos tenido que vivir con ellos y que ellos mismos han tenido que vivir. Entonces tenemos que tener en cuenta que el factor emocional, el factor psíquico, ahora va a cumplir una función muy importante. Entonces, creo que habría que tener en cuenta, cada uno en su familia sabrá cómo tiene las circunstancias y qué tipo de personas hay a su alrededor, de qué tipo de tipología de hijo tiene, tendrá que tener en cuenta que se ha tenido que prever. Voy a poner un caso muy concreto, es lo más conocido, lo que más se habla, porque es lo que más sale en la televisión, la situación de los alumnos, de los chicos que tienen, por ejemplo, autismo, que tienen otro tipo de dificultades, que quizás sean las más evidentes a la hora de pensar cómo ha sido su confinamiento y ahora cómo le vamos a explicar la desescalada. Eso habrá que tenerlo en cuenta y hemos que tener en cuenta que lo mismo que hemos tenido que tener unos protocolos de actuación para tenerlos en casa, ahora habrá que explicarles para que de alguna manera incluso esa sensación que pueden tener, que pueden llegar a tener incluso cierto nivel de miedo a la salida, sobre todo este tipo de alumnos y este tipo de chicos que tienen una serie de situaciones de carácter de habilidad social y de relación de inadaptación a la social, pueden tener ahora precisamente una sintomatología que les lleve precisamente al miedo y al temor que pueden tener ahora a las relaciones sociales y más como se la vamos a plantear, porque no es voy a volver igual que estaba, sino voy a volver pero tengo que hacerlo de una forma diferente. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta eso y creo que ahí habría que tener unos procedimientos de tener por un lado la normativa que está saliendo, el respeto a esa normativa, pero también que de alguna manera como familia, por ejemplo, a la hora de las cuestiones de las actividades generales, hayamos tenido en cuenta primero cómo ha sido el confinamiento para tener en cuenta cómo le vamos a explicar cómo ir a esas actividades naturales, como por ejemplo con los compañeros, ir al parque, etcétera, etcétera, en una nueva situación diferente. Y cada uno vivirá las cosas de una manera distinta. Y en el ámbito del centro creo que hay una cosa fundamental y es el hecho de que deberíamos haber tenido en cuenta que cada uno aprende de una manera, aprende con unas condiciones, con unas circunstancias, y ahora la desescalada también tiene que tener en cuenta eso, porque no podemos dar borrón y cuenta nueva a una situación que le hemos tenido que adaptar. Es decir, ellos han tenido que readaptar su modo de aprendizaje a una situación en la que tenían que estar en una enseñanza virtual en su casa y con unas condiciones determinadas. Ahora no podemos hacerlo. Bueno, de todas maneras ahí tampoco hay mucho problema porque la desescalada no va a ser total ni general ni va a ser en todos los sitios igual, con lo cual dudo que podamos ir todos en el mismo nivel, ¿no? Creo que ahí el planteamiento del gobierno, una desescalada gradual, va a influir bastante en beneficio de eso mismo. Pero creo que hemos de tener en cuenta que la atención a la diversidad en este ámbito también nos obliga a nosotros como padres a explicarle en qué manera vamos a tener que ir ahora, ¿sabe?, al centro y cómo lo podemos ir haciendo, y a los profesores a entender que si antes era diferente cómo enseñábamos en presencial, ahora vamos a tener también que ajustar esas medidas, aunque sea en lo semipresencial o en lo virtual. Quiero explicar que si antes hacíamos adaptaciones curriculares personalizadas de alguna manera, ahora vamos a seguir teniendo que hacerlas, aunque quizás con unas metodologías, con unas herramientas o con unos recursos nuevos. Y eso no lo podemos tener que olvidar.
Y también tampoco deberían olvidarlo las familias, que también tendrán un poco que tener en cuenta ese proceso de adaptación del propio sistema educativo y colaborar con nosotros. Sí, quería, siguiendo un poco la línea de mi compañero y antes, lo primero recordaros que podéis hacernos preguntas en el email asesoramientofamiliar@fundacionunicap.org. Repetimos, asesoramientofamiliar@fundacionunicap.org. Ahora mismo pasamos a contestar a Marisa. Al hilo de lo que comentaba mi compañero, es muy importante, y sobre todo cuando hablamos de atención a la diversidad, si ya es muy importante a nivel general, imaginaros cuando hablamos de niños susceptibles de una atención especial, tener cuidado con la actitud nuestra para no generar en ellos predisposición a la fobia o al miedo, que está muy enlazado con lo que les vamos a contestar a Marisa. Ellos, el estar cerca de otras personas ahora mismo, tal y como se lo hemos planteado, porque ha habido que planteárselo así, de alguna manera les asusta, o el mensaje siempre ha sido mantener la famosa distancia incluso de 2 metros. Entonces es muy importante también explicarles que eso también, sobre todo cara a la salida a la calle, que hemos incidido mucho, que el virus no está en el aire, ni está en un espacio abierto. Un espacio en el que no haya gente cerca es un espacio libre y ahí no se tienen por qué contagiar, con lo cual la salida a la calle, que como muy bien ha dicho mi compañero, tiene que ser gradual, tiene que ir acompañada de una explicación alejada del miedo por nuestra parte y de la alteración. Y ellos ya saben, y muchos se lo habréis dicho, cómo el virus está dentro de nosotros, en nuestra saliva, etcétera, etcétera, pero en la calle no está y en el aire tampoco. Entonces es muy importante pues que eso lo sepan y sobre todo no alterarnos, que era lo que comentaba mi compañero. Siguiendo lo que nos pregunta Sí, sí. Marisa, sí, ¿qué cambios son esperables cuando se produzca la situación de normalidad? Bueno, tendríamos que hablar, ahora te dejo, Cristóbal, tendríamos que hablar de nueva normalidad, porque entre otras cosas ni nosotros mismos lo sabemos. Van a ser cambios que se nos van a ir traduciendo a medida que vayamos avanzando en la batalla contra la epidemia, incluso se nos habla de rebrotes, con lo cual vamos a hablar de una nueva normalidad. Evidentemente ahora os contará con más detalle mi compañero, pero los cambios en educación van a ser muchos. Uno de ellos va a ser los alumnos dentro de las aulas a una distancia prudencial, con lo cual una pregunta que también es susceptible aquí, que se la traslado también a mi compañero, es cómo estos alumnos susceptibles de inclusión pueden salir beneficiados quizá de esa distancia social que se va a proponer cuando lleguemos a la nueva normalidad, incluso dentro de las aulas. ¿Qué opinas tú de esto, Cristóbal? Sí, yo creo que aquí hay un punto muy importante que es partir de la base de que ante la adversidad siempre es interesante sacar algo de provecho, ¿no? Lo que sería deseable, porque lo que es esperable, pues depende también de las circunstancias y sobre todo no depende solamente de la sociedad, sino también de las administraciones y depende también de una serie de factores que están ajenos a nosotros, ¿no? Pero lo que sería deseable en ese sentido, cuando volvamos a la normalidad a la que volvamos, es aprovechar lo aprendido durante estos meses en función de cómo se ha actuado ante la situación de la educación y cómo hemos podido responder a las dificultades presentadas. Yo creo que hay un primer aspecto importante que habría que señalar cuando volviéramos a esa normalidad nueva, ¿no? Y una de las primeras cosas que sería deseable es volver a tener una sensación de cierto grado de asunción de una normalidad en el sentido de enseñanza-aprendizaje y quitar en principio esa sensación que podemos tener de responsabilidad o de cierto miedo o cierto temor a no haber sido suficientemente responsables ni profesores, ni padres, ni los propios alumnos en la situación que hemos tenido. Creo que habría que, en principio, hacer una especie de happening para que todos, de alguna manera, tuviéramos el concepto claro de que ha pasado una situación
hemos vivido como hemos podido y como hemos podido responder a esa situación y volvemos a retomar de nuevo el proceso de enseñanza-aprendizaje. De otra manera sí, pero volvemos, es decir, yo creo que en esta situación padres, profesores y alumnos han tenido cierto cargo de conciencia, ¿no? De qué estaban haciendo, si lo estaban haciendo, si no, y todas esas vicisitudes que de alguna manera quedan ahí. Creo que sería importante, uno de los primeros pasos que yo haría sería volver de alguna manera a entender que hemos pasado por un proceso, volvemos y vamos a aprender de lo positivo, ¿no? Y dejar ese cierto cargo de conciencia para que todo pueda ser normalizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y volvamos a tener unas relaciones normales, ¿eh? Sin ningún tipo de criterio de lo que ha pasado en el sentido de la falta de conciencia, ¿no? que podíamos haber tenido, porque la verdad es que hay que entender que se ha hecho lo que se ha podido en las condiciones que hemos tenido, cada uno con el papel que le ha tocado vivir, ¿no? Eso por un lado creo que es importante y creo que hay que hablarlo, es decir, creo que los primeros días de vuelta a la clase, cuando sea y como sea, hay que hablar del tema, hay que establecer unos principios de tutoría, de tutorización en los que se hable de este tema para normalizar esa situación. Y luego me parece muy importante que aprovechemos la experiencia vivida en el aspecto, por ejemplo, de cómo se han conseguido que los chavales, a partir de una cierta edad, evidentemente es comprensible, estoy hablando ya de edades de 8 o 9 años hacia adelante, han conseguido que por las circunstancias quizás tan duras que hemos vivido, ellos hayan empezado a tener cierto grado de responsabilidad y de autonomía personal al tener que enfrentarse a esa situación en su casa en la que se les pedía que tomaran unas decisiones de cumplir un horario, de tener un sentido del estudio, de responder a las preguntas, de hacer exámenes, de no estar siempre pensando en que se lo iban a hacer, sino que ellos tenían que ponerse de su parte. Creo que hay que aprovechar eso y no perderlo. Es decir, hay que aprovechar que ellos han podido comprobar de motu propio lo importante y lo beneficioso que puede resultar ser autónomos en los hábitos de estudio y en el compromiso con la tarea y cómo ellos han sido capaces de superar de alguna manera la dificultad que suponían no poder ir al centro, no poder hablar con los compañeros y con el profesor, para hacerlo de tal manera que al final hemos conseguido lograr de alguna manera que lo presencial se haya convertido en algo virtual. Eso también creo que hay que aprovecharlo y yo creo que habría que aprovecharlo para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tengamos posteriormente ya se empiece a contar más con esas cuestiones, para que se beneficie de alguna manera al alumno, y estoy hablando de alumnos que hayan enfermado, que tengan algún problema, o simplemente para facilitar que el alumno tenga mayor y mejor hábitos de estudio en casa o pueda no desengancharse de los estudios por las razones diversas. Creo que es una experiencia que ha servido para tener conciencia de ese tema y yo creo que haría mal la educación si se olvidara de esa experiencia y de lo positivo de esa experiencia, ¿no? Y por otro lado, creo que si lo sabemos ver, el hecho de individualizar la situación, el que cada uno de los alumnos haya tenido que vivir sus circunstancias, haya tenido también que adaptarse, pero también pedir que el profesor se adapte. Yo recuerdo que tengo compañeros que han tenido que buscar el correo electrónico, han tenido que adaptarle el material porque no podían conectar adecuadamente. Esa labor, de alguna manera, de readaptación, tanto del alumno al profesorado como del profesorado al alumno, y no voy a olvidar, y de los padres al centro, que también han tenido que readaptarse, sirva para que el factor inclusión sea más tenido en cuenta. Yo creo que si somos capaces de entender que la individualización de la enseñanza, aunque no sea por la vía de las tecnologías de la información y la comunicación, sino por la vía de la personalización y del proceso de autonomía personal que pueden conseguir los alumnos y de la facilidad que nosotros podemos tener como profesores de facilitarles recursos y adaptárselos, sirvan para apuntalar un poco más que se pueda hacer una enseñanza de inclusión. Es decir, no por el hecho de que probablemente volvamos con un tercio de las clases, que yo creo que es una cosa de lo esperable en la normalidad por parte de las personas responsables, ¿no? Creo que debemos entender que cuando volvamos a la normalidad de las clases, ha de empezarse a retomar aquello que perdimos hace unos años, ¿no? El tema de las ratios ya no será solamente una cuestión de decir
Es que están, no, es que estaban como sardinas en lata y no solamente ya es una cuestión pura y llanamente económica, es una cuestión también de salud. Y estamos hablando de salud física y de salud mental. Y nos hayamos dado cuenta de esa realidad. Repito, eso es lo esperable de ciertos sectores como las administraciones públicas que deberían tener en cuenta que no podemos volver en las mismas condiciones y lo esperable para, yo le pediría además desde aquí, que se replanteen y aprovechen esta situación que hemos vivido para mejorar la calidad educativa y para provocar una inclusión mucho más efectiva. Porque si quieren, y en ese momento creo que por necesidades vitales de volver a empezar desde cero, Se es un puede. momento adecuado para hacerlo, por lo menos para intentar hacerlo. Sí, mira, retomando un poco las palabras de mi compañero, él ha hablado de niños a partir de 8 o 9 años. Estamos recibiendo muchísimas consultas de familias con niños más pequeños, de entre los 2, 3, etcétera, y en las que nos consultan, nos comentan regresiones importantes. Por ejemplo, niños que están con el tema del control de esfínteres, que en la escuela infantil ya lo llevaba muy avanzado y resulta que en casa lo han perdido. Vamos a ver qué ocurre. La situación de los niños, sobre todo tan pequeños y donde es prioritaria la parte emocional, donde todavía ellos no tienen las estrategias o los recursos que puedan tener niños más mayores, pues evidentemente es muy importante. Pensad que los niños tan pequeños no habían estado 24 horas al día con sus padres, con lo cual, por una parte, para ellos ha sido fantástico, porque se han encontrado con un núcleo familiar, con una familia que antes, para ellos, antes, en cambio, pues estábamos con los problemas de las carreras del trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que se han acostumbrado a ese núcleo familiar. Eso no significa que luego, cuando tengan que volver a la escuela infantil, evidentemente, o al colegio infantil, vuelvan y ellos continúen con su educación como siempre. Pero ¿qué ocurre? Que esas regresiones no las podemos impedir. Ya sabéis, y de sobras, sobre todo los que estáis con pequeños, incluso los padres, sabéis que en casa se comportan de manera diferente que en la escuela, sobre todo en las primeras edades, con lo cual, aunque haya regresiones, no, no os importe porque luego volverán a la normalidad. Es mejor ahora mismo no presionarlos. Pensad que están en una etapa muy compleja para ellos. Y otra cosa que creo que nos deja y que, siguiendo con las palabras de mi compañero, muy interesante, es la idea de que todos somos vulnerables. Cuando volvamos a esa nueva normalidad es muy importante que partamos de ese parámetro. Todos somos vulnerables, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas ya pues de primaria, de los chicos de ESO, etcétera, etcétera. Es decir, aquí nadie está libre de nada. Y de hecho, aparte de la responsabilidad que comentaba y que mi compañero, y que de hecho a los chicos les va a ayudar mucho la responsabilidad que han tenido que asumir en estos días y la que tendrán que asumir, el hecho de darnos cuenta que hay que priorizar ciertos comportamientos, ciertos valores que quizá antes estaban muy perdidos, porque ya sabéis que en esta sociedad, por lo menos aquí es una opinión un poco más personal, se carece de valores o se carecía de valores. A lo mejor esto quizá nos ayuda, sobre todo en la escuela, incluso en la familia, a potenciar esos valores como respeto y responsabilidad que parecía que estaban en otra galaxia antes de que sucediera esto. Y por supuesto la creatividad. Pensad que cuando vuelvan a la escuela, cuando vuelvan al colegio, ellos, en teoría, en estos días habrán tenido que echar mucha creatividad porque han sido muchas horas las que han pasado juntos. Todo esto se puede aprovechar cara a un planteamiento de la educación. Vamos con el chat, si quieres, Cristóbal. David nos Sí, preguntaría... preguntaba David. Uh-huh. Sí, David, indudablemente habría que hacer una formación del profesorado ante la nueva situación, porque creo que sí, siempre hay que aprender, pero creo que en estas condiciones, y a pesar de la dureza de la situación, nos hemos dado cuenta de las carencias que tenemos en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo las carencias tecnológicas que hemos tenido hace años y que de alguna manera pues tampoco era algo que se precisara, que fuera absolutamente necesario,
por lo cual de alguna manera la teníamos de forma complementaria. Había quienes se animaban a trabajar en ese sentido, había quien todavía pues no le costaba mucho, era complicado y bueno, pues de alguna manera se sobrellevaba de alguna forma, ¿no? Creo que esto nos va a enseñar que necesitamos formarnos mejor, formarnos más adecuadamente y estar más al día en muchos de los cambios tecnológicos que ayudan a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? E indudablemente creo que sería conveniente una reflexión, no solo de los profesores, creo que incluso de los padres que también han visto cómo se trabaja, cómo trabajan los alumnos, cuál era el nivel de responsabilidad que se le pedía, qué es lo que se le pedía, porque al fin y al cabo los padres podían estar mucho más atentos a la labor del proceso de enseñanza-aprendizaje que cotidianamente era muy alejado a ellos porque vivían su mundo laboral y evidentemente pues la vida escolar estaba muy alejada, ¿no? Ahora la mayoría de los padres que han podido han visto esa vida escolar desde ese otro prisma y han podido comprobar una serie de cosas que quizás no éramos conscientes ninguno, ¿no? Ni ellos ni nosotros. Pero claro que creo que además sería un objetivo de eso que preguntaba antes Marisa sobre la normalización de la vuelta. Entre ellos, yo creo que habría que tener un plan de formación del profesorado adecuado a ese cambio que se ha producido en estos momentos y que, vuelvo a repetir, sería aconsejable que la Administración lo tuviera en cuenta para que realmente lo pensara como una labor de mejora de la calidad educativa. Implementar una formación del profesorado para afrontar estos retos y para además, de alguna forma, mejorar la calidad educativa a través de una formación del profesorado en metodologías novedosas, en la competencia digital y en una serie de aspectos que además hemos podido comprobar. No es una cuestión de comprobar durante muchos meses, porque lo que hay que hacer es salir de todo esto cuanto antes, pero que creo que progresivamente, a medida que iba pasando el tiempo y nos íbamos adaptando al espacio, como decía Ana, nuestra creatividad aumentaba, hemos sido capaces de comprobar que si queremos podemos hacerlo, ¿no? Con esas carencias, bien, pues aprovechemos esas carencias para pedir que a la Administración y para pedir a la sociedad que nos dé las herramientas y los recursos y la formación adecuada. Y yo creo que cualquier profesor que se haya visto en esta situación habrá podido comprobar que las carencias que tenemos hay que superarlas para poder dar respuesta a situaciones educativas muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría del profesorado está o ha adquirido conciencia de la necesidad de seguir su formación permanente y agradecería, yo creo que sí, y lo agradeceríamos los profesores, que desde la Administración se tuviera en cuenta y tuviéramos una buena oferta de formación para mejorar la calidad educativa, que creo que es lo que queremos todos, ¿no? Aprovechemos esta situación, esta experiencia para mejorar en nuestra formación. Yo creo que indudablemente la respuesta es sí. Sí, y además un aporte quizá breve a lo que dice mi compañero. Mirad, hemos recibido también muchísimas consultas de profesores, especialmente de primaria, para saber cómo ellos pueden, una vez que haya pasado todo esto y los chicos, los niños, las niñas vuelvan a las aulas, qué pueden hacer con aquellos niños o aquellas niñas que han perdido a lo mejor a su abuelo o a su abuela y no han podido despedirse de él. Es decir, ¿cómo pueden tratar a esos niños, esas niñas que no han podido gestionar un duelo como se suele gestionar en situaciones de normalidad, por así llamarlo? Evidentemente, todo esto, tal y como dice mi compañero, entraña una educación emocional. Es decir, hemos estado hablando ahora mismo de una situación de catástrofe. Si esto no lo llevamos a la parte educativa y nosotros, los profesionales de la educación, nos formamos, si simplemente seguimos transmitiendo conocimientos como hasta ahora se ha dado en muchísimas ocasiones, difícilmente podemos ayudar a esos niños o a esas niñas que nos hablan o que entran a la clase con las lágrimas en los ojos porque han perdido a un familiar querido y no han podido despedirse de él. Sí. Es decir, ahora más que nunca lo que es una educación emocional es fundamental. Sí, no, y yo quiero yo quisiera apuntalar además que creo que ahora brilla más la necesidad de una educación personal que tenga en cuenta los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales. Y yo creo que ahora se hace mucho más evidente esas ideas
que se tiene sobre el planteamiento de que se debe trabajar aspectos de tutorización, es decir, por ejemplo, ahora es cuando más se puede notar esa labor que se atribuía al tutor, a la tutorización del alumno, es decir, a esas horas en las que se habla de otras cosas, que no se habla de las materias, para pasar el profesor a ser una persona que acompañe y que siga del aprendizaje, pero teniendo en cuenta también que el aprendizaje tiene que ver con mucho con esos aspectos emocionales y aprovechar los mecanismos que existen, que yo creo que se habían anquilosado, habiendo pasado a cosas quizás a tocar temas mucho menos personalizados, más lúdicos, por volver otra vez a ser lo que era la labor del tutor al principio, ¿no? Lo que se buscaba con la labor tutorial, que era una guía precisamente de la persona con tiempos y modos para poder trabajar desde el punto de vista de ser un guía, de ser una persona a la que se le pudiera, una persona cercana a la que se pudiera hacer comentarios sobre las situaciones personales, a la que se pudiera hablar con la familia desde el otro punto de vista, ¿no? De una orientación, de un asesoramiento, de una ayuda, de una comprensión de las situaciones para buscar respuestas educativas y no educativas. Creo que ahora mismo sería una buena idea de volver a retomar la labor tutorial de otra forma, porque creo que se ha demostrado que en estas situaciones tan duras necesitamos algo más que aprender exclusivamente el contenido de la asignatura, ¿no? Necesitamos tener una relación personal entre todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Por lo tanto, ahí existen mecanismos que son las tutorías, que son los trabajos de coordinación, que es la orientación educativa y profesional, y creo que le debemos empezar a poner en el lugar que le corresponde, porque creo que son los que van a demostrar que esas situaciones nuevas a las que nos vayamos a encontrar pueden ser trabajadas desde la propia escuela, ¿no? La resiliencia, el planteamiento de cómo podemos llevar a cabo el duelo, el planteamiento de cómo podemos revolver otra vez a tomar las habilidades sociales, a la nueva perspectiva de lo que hemos vivido, a volver a ser parte del grupo de alumnos que posiblemente ya no serán los mismos porque tendremos que tener nuevas circunstancias y que de alguna manera nosotros hemos visto ya otra cosa en las situaciones, porque no sé si os dais cuenta, ¿no? Las familias que de alguna manera, gracias, como pasó en su momento con la televisión, que entraron en las familias de una forma fría, de alguna forma la educación ha entrado en los centros, desde los centros se ha ido ahora mismo en esta circunstancia hacia las casas y de alguna manera hemos entrado